Los ranchos de ánimas, vamos a llamarlos especie de agrupaciones folclóricas. Sí, podrían considerarse folclóricas, lo que pasa es que desvirtúa un poquito la temática y la esencia de los ranchos al compararlo con un grupo folclórico. Eran agrupaciones que tenían por función el cántico en favor de las ánimas, de las personas fallecidas. ¿Por qué? Porque existía un fundamento de creencia de que aquellas personas que iban al purgatorio solo podían salir de él gracias a los rezos, cánticos y buenas obras de sus deudos vivos. Entonces esos ranchos se organizaron a partir del Concilio de Trento, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, en agrupaciones de animeros, es decir, en favor de las ánimas, se crearon en toda España. Pero la manera de manifestar su fe y la práctica de sus cánticos y de la música fue exclusiva de Canarias. Existió, y todavía existen, algunos ranchos de ánimas y después se modificaron en otras islas, en Lanzarote concretamente, en los ranchos de Pascua, en donde el cántico de las ánimas, en favor de las ánimas, se sustituyó por el cántico de la Navidad. Yo he logrado estudiar muchos textos del rancho de Ingenio. No sé en qué época desapareció, calculo que podría ser allá por los años 50, 60, la desaparición del rancho de Ingenio. Pero ha quedado el repertorio, yo conozco una gran parte del repertorio que se cantaba en los ranchos de Ingenio. Todavía el grupo de folclórico de coros y danzas interpreta cada día de la Candelaria, de la fiesta del pueblo, uno de los ranchos, un cántico de ranchos que es maravilloso. ¿Por qué desapareció? Hubo una acción por parte de la Iglesia, de la jerarquía de la Iglesia, diciendo que no se veía bien que entraran en la Iglesia con los instrumentos fragosos, así los llamaban ellos, panderetas, panderos, espadas, cosas metálicas. Hubo un obispo, fundamentalmente el obispo Pildain, que prohibió, literalmente prohibió. Por lo tanto, la gran mayoría de los ranchos que existían en Gran Canaria desaparecieron poco a poco ante aquella prohibición. No sé si el de Ingenio tuvo como causa de su desaparición esta, pero muy posiblemente. Los que han resistido fue porque ignoraron aquella orden del obispo o de los curas, porque hubo curas en aquellas parroquias que fueron más permisivos y lograron que continuaran entrando en la iglesia. Porque la pervivencia de un rancho en la actualidad es realmente milagrosa. Cuando ya nadie cree en el purgatorio y la propia iglesia, jerarquía eclesiástica, duda de su existencia, que haya gente que todavía cree a pies juntillas en que hay un purgatorio y que las almas que van allá de sus familiares pueden ser salvadas de esos terrores, ¿verdad?, de esos sacrificios tremendos que hay allí, gracias a los cánticos y a las buenas obras de ellos, pues tiene un mérito extraordinario. A ver, es un canto de ánimas, por lo tanto no puede ser saltando y brincando, ¿eh? Es una oración cantada, es una oración cantada, con el simbolismo que siempre se dice que aquel que reza cantando, reza dos veces. Entonces tiene una estructura melódica muy plana, repetitiva, por lo tanto resulta cansina. Como resulta cansina el rezo del rosario, Santa María Madre, o las letanías, todo eso tiene un valor mnemotécnico y además que te van volviendo, que te van volviendo, que te van volviendo. Es verdad que no siempre se entienden las letras que cantan. ¿Por qué? Pues porque los practicantes, porque los miembros de un rancho no son cantores profesionales. Son como yo, como tú, como cualquier persona normal y corriente. No tienen virtualidades cantoras. Entonces cantan como pueden, pero cantan textos tradicionales muy hermosos, con un gran valor didáctico.
porque los ranchos también tuvieron la función catequística. Querían enseñar las verdades de la Iglesia y de las devociones de la propia Iglesia a todos los feligreses. Y por lo tanto lo que se cantan en los ranchos es desde la creación del mundo hasta el episodio de Moisés, hasta la última cena, el lavatorio de los pies, el nacimiento de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos los episodios que están en el Evangelio y en la Biblia. Esos son los ranchos de Pascua, frente a los ranchos de ánimas, frente a los ranchos de Pascua que centran su temática en la Navidad. Pero existe también otro aspecto dentro de los ranchos muy interesante, que es la improvisación poética. Porque claro, los ranchos cuando van a la casa de un familiar a quien se les ha muerto otro familiar, el padre, un hermano, etcétera, tienen que cantar por el alma de esa persona y tienen que citar a su padre, a sus hermanos, a las personas que están allí, y naturalmente eso tienen que improvisarlo. Lo que pasa es que la métrica de los ranchos no tiene nada que ver ni con el romance ni con la décima. Es una métrica absolutamente diferente, única, y están utilizando la estructura métrica más antigua de la literatura castellana, las estructuras cegelescas, el cegel, en donde nuevamente el estribillo tiene el valor principal. Y es un canto responsorial, hay un solista que canta y un coro que va repitiendo el estribillo reiteradamente, haciendo que ese estribillo tenga la fuerza poética, salvadora del fin de los ranchos.